Chicos, triunfo, buenas noches. Otra vez aquí en la sesión tutorial para la semana 2, trimestre 2, el triunfo. El tema que vamos a seguir el día de hoy es la célula, ¿no? Célula. La vez pasada vimos el inicio de lo que es este tema. Hablamos de lo que constituía la historia de la citología en base a la microscopía. Hoy en día vamos a ver un poco más en relación a la profundidad de la célula en sí, su contenido, ¿no? Los organelos y organoides, y cómo surge todo este dilema del estudio del citoplasma. Bien, ya habíamos hablado, ¿no?, de esto, que la célula como tal, o sea, como palabra, quedó sellada con Purkinje, y que Purkinje estableció que lo más importante era el protoplasma. Y ese protoplasma estaba dividido en dos partes. O sea, básicamente la parte general, ¿no?, que era el citoplasma, y una más profunda, que era el nucleoplasma, que después se descubrió que era el núcleo. En la parte del citoplasma, es la sustancia que tanto pregonaba Dujardin y que al final se descubrió que sí existía. En esa parte habían dos segmentos, citosol y citogel. Ahora, normalmente el citoplasma es coloide, y ese estudio lo llevó a cabo justamente quien descubrió el núcleo, que fue el señor Roberto Brown. En 1831, Roberto Brown descubre prácticamente lo que Purkinje llamaba el nucleoplasma. Y a él le dice: sí, certifico que existe en forma de núcleo central, ¿cierto?, en la parte profunda de la célula, dijo el señor Roberto Brown. A partir de ahí, Brown empieza todo un proceso de estudio del citoplasma y llega a descubrir, como máximo, tres principales propiedades. Descubre que es una sustancia mayormente coloidal, formada por micelas, ¿cierto?, y esas tienen movimientos especiales. El primero sería el movimiento browniano. Lleva justamente el nombre de él, que lo descubrió, Roberto Brown, movimiento browniano. ¿Qué significa ese movimiento? Cuando un coloide lo dejamos totalmente en reposo, con velocidad inicial cero, velocidad final cero, o sea, energía cinética cero, cuando ese coloide está totalmente en reposo, no interesa que dejemos en reposo un año, 2 años, 1000 años, no interesa. Lo importante es que al final, si vemos las micelas, vamos a darnos cuenta que se están moviendo constantemente. Ni siquiera hemos agitado el frasco. Ni siquiera ha habido ningún temblor para que se muevan. Pero sigue moviéndose. ¿Por qué? Porque entre ellas hay interacción. Interacción positiva, negativa. Atracción, rechazo. Y eso hace que esas moléculas, esas micelas, constantemente estén en movimiento caótico, ¿no?, con energía cinética constante. Eso se llama movimiento browniano. El coloide puede estar en reposo absoluto, pero sus micelas siguen moviéndose constantemente, ¿ya? Es un movimiento constante, inacabable, porque entre las micelas hay interacción constante. Esa es la primera propiedad. La segunda sería la tixotropía. Esta tiene que ver con un intercambio físico en el medio coloidal y el medio líquido que componen el citoplasma. Como sabemos, la parte normalmente, una sola animal, la parte más externa del citoplasma es llamada citosol. Es básicamente de contextura líquida. Y la parte más profunda se llama citogel, básicamente es coloide. Bueno, según la tisotropía, pues puede haber cambios físicos entre citosol y citogel, o viceversa. Por ejemplo, el citosol, que es líquido, puede volverse citogel coloide. O el citogel, que es coloide, puede volverse citosol líquido. ¿Con qué fin? Con el propósito de que ciertas reacciones que se dan a determinada capacidad física, a determinada propiedad física, se den. Por ejemplo, una reacción que mayormente se da en medio sol, ¿no? En un medio gel no se puede dar. Así que el gel tiene que cambiar momentáneamente a sol para que la reacción se dé. Puede ser así. Entonces, es un cambio que descubrió Brown, que se daba a nivel de la misma estructura física del citoplasma, tanto entre sol, gel o gel a sol.
Son pasos físicos que se dan entre ellos. Otro también sería la ciclosis, que se da mayormente en célula vegetal, ¿cierto? Célula vegetal. Aquí, en este caso, es un giro constante que se da a nivel del citoplasma, ¿no? El citoplasma, prácticamente, de la célula vegetal va girando, va rotando en una forma antihoraria constante, ¿cierto? Sabemos que el amanecerlo va siempre en ese sentido, pero la ciclosis se da en sentido opuesto, ¿cierto? Es una rotación que se da a nivel de todas las células vegetales. Estas tres entonces, movimiento browniano, isotropía, ciclosis, descubiertas por Roberto Brown. La siguiente lo descubrió un científico inglés, o aparte, llamado John Tyndall. John Tyndall estableció el llamado efecto Tyndall. El efecto Tyndall dice lo siguiente: y al pasar un haz de luz a través de un coloide, se puede observar que las micelas empiezan a tener movimiento más intenso, ¿no? Y estas se diferencian dentro del coloide. Cuando es una solución muy diferente a un coloide y se pasa un haz de luz por ahí, no se ve nada porque es transparente. Pero cuando es un coloide, sí se pueden ver las micelas vibrando. Es más, la luz a través de ellas parece que incidiera más en su movimiento. Entonces se perciben micelas ahí, ¿no? ¿Cierto? Y alguna de ellas, ¿no?, rebota la luz y pueden chocar, ¿cierto? Ese sería el famoso efecto Tyndall, para descubrir la diferencia con el paso de luz, una disolución normal de un coloide. Repito, en la disolución normal no se ve nada más que el paso y transparencia. En un coloide no, se miran las micelas, ¿no?, agitándose. Exactamente. Bien, pues esas serían las propiedades básicas del citoplasma. Ahora, el citoplasma, tan cacareado por Dujardin, ¿no?, contaba realmente con un contenido interno, ¿no?, típico. Son dos: organelos, organoides. Hay que diferenciarlos porque hoy en día mayormente la biología está dándole términos a cada porción de acuerdo a una propiedad específica, ¿no? Anteriormente todos eran organelos, decíamos, cualquiera que se encuentra dentro del citoplasma es un organelo. Ahora ya no. Ahora se diferencia organelo de organoide. Ojo, ojo, por favor, ¿eh? Organelo es el contenido interno que contiene membrana. Organoide no tiene membrana. Con membrana tenemos ahí doble, bimembranosos. El núcleo se considera también un organelo porque presenta doble carioteca, mitocondria, doble membrana, plastidios, doble membrana. Unimembranosos, una sola, retículo endoplasmático rugoso y liso. Aparato de Golgi, también llamado Golgisoma. Lisosomas, peroxisomas, glioxisomas y vacuolas. Todos ellos son organelos con membrana, ya sea con dos o con uno. Organoides sin membrana, ribosomas. Centrosomas, aunque digan lo contrario, citoesqueleto. Todos ellos son organoides. Ahora bien, el estudio que vamos a ver a continuación sería la parte profunda de la célula. Cada uno de estos, ¿no?, descritos como debe ser. Por ejemplo, empezamos con el primero de ellos, la gran superestrella, ¿no?, la llamada mitocondria. Este organelo bimembranoso, ¿no?, está constituido justamente así, ¿no?, por dos membranas, una interna, una externa. ¿Pues ahí? Es un corte que se ha hecho, es un corte, ¿no?, diagramático, para que veas que tiene volumen. Y te vas a dar cuenta que su nombre significa algo que no es. ¿De qué te vas a dar cuenta? Es un corte, mira, parece un pan, ¿no? Un pan cortado así por la mitad, ¿no? Tú puedes ver acá que hay esas ondulaciones. Se conocen como crestas, se llaman crestas mitocondriales. Y la parte profunda del centro, ¿no?, rodeado por esas crestas, se llama matriz. Es el corazón de la mitocondria.
Este organelo llamado mitocondria se encuentra en cualquier órgano que necesite de una cantidad grande de energía. Por ejemplo, se encuentra en los músculos. En el corazón hay bastante, ¿no? O sea, mucha cantidad porque son en el hígado, porque ahí justamente tenemos órganos que están trabajando todo el día, requieren una cantidad tremenda de energía. En el hueso habrá, pero muy pocos. El hueso es mayormente pasivo, así que hay, pero muy pocos. ¿Cierto? Entonces, donde hay mitocondria es básicamente donde se requiere, ¿ya?, en un metabolismo elevado. Fue descubierto por el señor Kolliker, un alemán. Kolliker fue el primero que vio esto, primerísimo. Inauguró prácticamente la visión de la mitocondria. Pero tuvo un poco de acierto cuando lo denominó. Por ejemplo, vio que esos cuerpos aparecían en una muestra de cartílago. Cartílago en latín sería condrio, ¿no? Él no sabía qué era y le puso simplemente cuerpo. He visto unos cuerpos en el cartílago. Cuerpo significa soma. El cartílago condrio. Se unió y lo llamó condriosoma. Lo mismo volvió a ver, por ejemplo, una célula muscular. Lo mismo. Y como no sabía qué cosa eran, dijo, he visto unos cuerpos en el músculo. Pues músculo significa sarco. Cuerpos, soma. Sería sarcosoma, ¿cierto? Así le llamó. Y son nombres que, digamos, mayormente fueron, digamos, mencionados por él, pero nadie mayormente le hizo caso o muchos lo obviaban, ¿no? Porque no caía muy bien. Hasta que llegó uno con mucho más suerte, digamos, un científico de mayor suerte, ¿no? Mira, él un día viendo esto, pues aparentemente con su microscopio que tenía poco poder de resolución, ¿no?, vio solamente, vio una fracción de la mitocondria. No vio todo, vio una fracción. Y lo que más vio fue las crestas ondulantes, que parecían hilos. Y por eso le llamó mitocondria, que significa hilo de cartílago. Y el nombre pegó. De este modo, prácticamente Benda se hizo famoso, porque su nombre prácticamente fue tomado como base. Y así, a este se le llamó mitocondria, significando apenas hilo de cartílago, cosa que no es, porque no hay ningún hilo de cartílago. Es el organelo completo, que tiene volumen, que tiene, ¿cierto?, dimensiones. Ahora bien, pero aún así, de todas maneras, se le sigue llamando mitocondria. Y Carl Benda, famoso por eso. Bien. Las funciones que tiene son las que vemos acá. 1. Es organelo principal de respiración celular. Prácticamente es el pulmón de la célula. 2. Hace fosforilación oxidativa, que es una forma que tienen las células de formar energía para ellas, para su función propia, tanto para la mitocondria como para toda la célula en general. Una forma de incrementar la cantidad de energía interna. Igual, formación de energía metabólica para todo el resto del cuerpo también. O sea, no solamente para ellas, sino para todas las células también aparte. O sea, es la gran central energética de la célula, ¿entiendes? Esto que, según muchos teóricos llaman, ¿cierto?, una bacteria arcaica que de pronto mutó y se transformó en un organelo, ¿no? Muchos consideran que esta es el primer coacervado que llama a la formación de la célula. Porque siendo ya una célula, ¿no?, una célula, muchos dicen una célula, ya, ¿cómo se transformó de pronto en algo que comparte, ¿no?, que coopera con otras, ¿no? No decidió no ser más independiente, sino formar parte de un club llamado célula, ¿no? Y otro punto más aparte. Esos tres son básicamente para la vida. O sea, respiración, formación de energía, fosforilación oxidativa son para la vida. Pero también es el organelo que llama a la muerte de la célula. ¿Ya? Es el que indica la hora exacta, digamos, el tiempo exacto en que la célula agota su vida. Y eso se llama apoptosis. Da inicio a la degeneración grasa interna de la célula premortem. Antes que la célula se muera, ya la mitocondria ya establece que su reloj de vida es muy pobre y empieza una degeneración interna en la cual sale un montón de lípidos en el citoplasma. Y eso llama luego a los lisosomas para que luego todo lo degraden y muera la célula. Esto pasa, por ejemplo, cuando la célula está envejecida. Uno cuando le falta alimento, o le falta oxígeno, o ha sufrido de repente un traumatismo muy fuerte. Entonces la célula ya no se sostiene más en vida, ya quiere morir. Automáticamente ya da el inicio de esa muerte. ¿Ya?
¿ya? Eso se llama apoptosis. Estamos. Son funciones típicas de la mitocondria. Ahora, partes de la mitocondria son dos. De hecho son dos, ¿no? Uno, o A, es la matriz. La matriz. ¿Está? Y aquí voy a poner aparte yo B, ¿cierto? La cresta mitocondrial. ¿Ya? Cresta, tengo que poner acá para que puedas diferenciar tú. Bien. Veamos ahí. Primero la matriz. La matriz, dijimos, es la parte más profunda, es el corazón de la mitocondria. Está rodeado por la membrana interna, que a su vez presenta imaginaciones llamadas, ¿cierto? Llamadas también crestas, ¿cierto? Crestas. Esta matriz presenta un montón de enzimas. De hecho, la mitocondria tiene un montón de ellas, ¿no? Las más importantes son las enzimas del ciclo de Krebs, también conocido como ciclo del ácido tricarboxílico, ciclo del ácido cítrico. Es el principal ciclo de catabolismo general de cualquier célula. Todos los alimentos, llámese azúcares, llámese lípidos, llámese proteínas, toditos van a llegar hasta ahí. Es su cementerio general. De igual modo también, las grasas también, ¿cierto? También tienen aquí enzimas para una degradación previa, ¿no? La grasa, antes de entrar al Krebs, se degrada inicialmente en un paso previo a través de las enzimas de la beta-oxidación. Por eso las grasas demoran mucho en catabolizarse. También tiene un ADN propio. Esto es justamente lo que yo hablaba, ¿no? Muchos creen que esto fue una bacteria inicial, porque tiene un ADN propio que permite que se duplique, que se divide como si fuera una célula autónoma. Eso se llama autonomía genética. ¿Por qué? Se puede dividir, se puede, digamos, fragmentar en varios, ¿no? Varios tipos, de acuerdo a la necesidad que en este caso, ¿no? Tiene el órgano de ella. Por ejemplo, estamos con un músculo que está trabajando durísimo, pero requiere más cantidad de oxigenación. Entonces, ahí empieza a haber reproducción propia de la mitocondria por ella misma. Empieza a generar muchas más mitocondrias a partir de su ADN. Se va dividiendo como si fuera una simple bacteria. Así, en una forma masiva, ¿cierto? Pues, muchos dicen eso fue una bacteria inicialmente y ahora está formando parte de un todo, llamado célula. Pero era inicialmente una célula independiente. Y también tiene oxisomas, que son los que básicamente atrapan, ¿no?, la energía de los alimentos. Por los oxisomas es que esta parte de la célula, llamada mitocondria, es el órgano central de energía. Porque a través de los oxisomas, extrae energía de los alimentos. Ahora, finalmente, para ya acabar esta parte, mira, tenemos un cuadrito que me presenta cómo se da, obviamente, el metabolismo de la glucosa antes de que ingrese a la mitocondria y también luego después que ya ha entrado. La glucosa básicamente dando vueltas en la sangre, ¿cierto? Consumimos algo, el alimento, tenemos glucosa en sangre disponible. Pero para que ingrese a la célula tiene que haber primeramente insulina. La glucosa usa insulina. Esta insulina favorece la fosforilación de la glucosa. Así, solamente así, esta ingresa a la célula ya fosforilada. ¿Ves? Se usa un ATP y un fósforo se coloca en el carbono número 6 y así la glucosa ingresa a la célula. ¿A qué parte de la célula ingresa? Al citosol. Ahí va a encontrar un ciclo que es anaerobio. No usa oxígeno. Se llama la glicolisis. Ahí la glucosa, el fosfato, se oxida. Y de ahí origina piruvato. Ahí no se usa el oxígeno. Lo más de energía que puede dar son 2 simples ATP, no más allá. Es un ciclo anaerobio. También se llama reacción de Embden-Meyerhof. Ahora, cuando llega a la forma de piruvato, si el sistema sigue oxígeno, pasa a formar ácido láctico. Y así, ¿no?, así se acumula, en este caso, en los músculos. Cuando el músculo está agotado y se cansa, es porque tiene abundante cantidad de ácido láctico. Hay que respirar y ese ácido láctico empieza a bajar y pasa a formar otra vez piruvato. Y así puede entrar como piruvato a la mitocondria para su oxidación siguiente y la final, que es a nivel anaeróbico, perdón, es a nivel aeróbico, porque tú vas a usar aquí ya oxígeno. Ya era anaeróbico en el citosol, pero dentro de la mitocondria ya no, ahí es
aeróbico. Se va a usar oxígeno. ¿Entiendes? El piruvato se transforma en acetilcoenzima A. Y este acetilcoenzima A se va a unir con una enzima que ya está ahí, que se llama el oxalacetato. Se unen y forman el ácido cítrico y empieza el famoso ciclo de Krebs, que me va a dar 36, 38 ATPs, 2 CO2, 2 aguas y muchos hidrógenos para la cadena de respiración final. Eso es una cosa maravillosa, señores, ¿ya? Así que, por favor, la siguiente clase continuamos con citología. Por favor, mucho cuidado, distancia, de todas formas. Gracias.